Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy director comercial de Singular Bank. Esta tarde participaré como moderador de sus preguntas. En primer lugar, quiero agradecerles su presencia a este evento online. La verdad es que es una señal más de la fidelidad que nos demuestran recurrentemente respecto a todos los eventos a los que les invitamos. La conferencia de hoy, titulada El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, va a ser impartida por Carlos López Henares, que es director de planificación patrimonial de Singular Bank. Creo que el tema es muy interesante y además no puede ser más oportuno para planificarse lo antes posible. A lo largo de esta conferencia pueden ir enviando preguntas al ponente que contestará al final de la exposición. Y para ello pueden aprovechar y utilizar el chat que está situado en la parte superior derecha de sus pantallas y yo mismo le trasladaré las preguntas. Yo ya sin más preámbulos te paso la palabra. Carlos, muchas gracias. Si no te importa, Carlos, sin mover la cámara, te mueves 5 centímetros tú hacia la derecha y te vemos ya perfectamente centrado. Así, perfecto. ¿Ahí está bien? Así, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias sobre todo a todos nuestros clientes y participantes en el evento, que aun cuando es un tema que lógicamente está suscitando pues extraordinario interés, ¿no? Porque va a tener un impacto en todas aquellas personas que tengan un patrimonio significativo, pero siempre es de agradecer, en fin, que puedan sustraerse a sus quehaceres y obligaciones diarias y compartir con nosotros estas reflexiones, ¿no? Bueno, esta es un poco la estructura de los temas que voy a tratar de esta nueva, los aspectos que voy a manejar en relación con esta nueva figura impositiva, ¿no? No quiero comenzar sin insistir mucho en que estamos hablando toda esta presentación y está hecha sobre la base del texto que tiene actualmente la norma. Como saben, la norma sigue en tramitación y, por tanto, puede sufrir variaciones con ocasión de su tramitación parlamentaria. Fue aprobada el jueves pasado en el Pleno del Congreso, pero le falta todavía su andadura por la Cámara Alta y, en su caso, en caso de que se aprobara alguna enmienda, pues una segunda vuelta en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y además de ello, pues bueno, incluso con independencia de lo que diga la ley, pues puede haber algún desarrollo reglamentario sobre algún punto concreto y sobre alguno lo habrá. Y cuando digo desarrollo, tiene que ser de desarrollo, pero por ejemplo el modelo lo va a tener que aprobar mediante orden ministerial la ministra de Hacienda, ¿no? Con lo cual, quiero insistir en esto, porque la norma está en tramitación y podría sufrir alguna variación y, lógicamente, pues eso tendría su incidencia en la norma con la que nos confesaremos finalmente, ¿no? Como comentarios de orden general, ¿no? Bueno, seguro que lo han oído, ¿no? A pesar de que estamos hablando de un nuevo impuesto, no se está tramitando como proyecto de ley, se está tramitando como proposición de ley y además el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas ha sido planteado como una enmienda a la proposición de ley, ¿no? Lo cual ha suscitado pues notables críticas porque bueno, esto implique o impide el dictamen, que no vinculante, pero el dictamen sí preceptivo de algunos órganos consultivos y se está hurtando el debate en pleno, con todo conocimiento de causa y con todas las implicaciones técnicas de la norma, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que está ahí y está actualmente en tramitación, ¿no? Está configurado, como saben todos ustedes, esta es una guerra entre el Estado y las autonomías, que habían optado por bajar el impuesto, y se configura como un impuesto de carácter estatal. El impuesto de patrimonio es un impuesto estatal, pero está cedido el rendimiento a las comunidades autónomas y tienen competencias normativas. Este no es susceptible de cesión a las comunidades autónomas y no tienen competencia normativa alguna. Importante, toda la titularidad de las competencias en materia de este impuesto corresponde a la agencia tributaria y a la administración estatal. Nos vamos a tener que confesar con ella y con independencia en la comunidad autónoma en la que vivamos. Obviamente las competencias de inspección y de revisión en materia de este impuesto
pues van a corresponder a la Agencia Tributaria Estatal, ¿no? Está configurado como un impuesto complementario al de patrimonio, ¿no? De hecho, ya verán ahora con ocasión de la presentación, pues hay una remisión en bloque a la normativa de patrimonio. Es un impuesto que es calcado de la normativa de patrimonio con alguna pequeñita variación, y es que la tarifa nos lleva a una cuota de 0 hasta 3 millones de euros, ¿no? Pero es un impuesto complementario al de patrimonio y del que se va a deducir íntegramente el impuesto de patrimonio que vamos a pagar a las comunidades autónomas, ¿no? Yo, si me permiten la licencia, a efectos de esta presentación, dado que vamos a hablar mucho del impuesto de patrimonio, del de las grandes fortunas, aunque los dos son, como digo, tributos estatales, uno está cedido a las comunidades autónomas y otro no, si les parece, pues cuando hablemos del patrimonio autonómico hablaré del impuesto autonómico y cuando hablemos de esta nueva figura hablaré del impuesto estatal, para entendernos mejor, que además es que tiene una denominación tan larga que casi hacen falta 2 páginas para poder englobar el título del impuesto, ¿no? Según la justificación que aparece en la propia enmienda presentada y con ocasión de la misma, pues alegan 2 finalidades para este impuesto, ¿no? Una finalidad recaudatoria, se alega que en momentos de crisis económica y elevada inflación, pues que hay que exigir una contribución adicional a quienes, en opinión del legislador, tienen una mayor capacidad económica reflejada en patrimonio, y una finalidad armonizadora, pretende disminuir las diferencias de gravamen entre las distintas comunidades autónomas, ¿no? Como saben, Madrid lo tiene eliminado hace mucho tiempo, Andalucía lo ha eliminado ya con efectos 2022. Bueno, Galicia tiene una pequeña bonificación del 25% en cuota que ha propuesto incrementar para el ejercicio 2023 y Murcia ha anunciado el otro día su eliminación con efectos 2023. Y por tanto, como digo, aquí hay, pues en fin, una guerra o un debate ideológico, ¿no? Sobre si las comunidades autónomas deberían o no tener tanta competencia como para eliminar el impuesto. Y desde luego, la finalidad armonizadora reza en la propia exposición de motivos del texto legal, ¿no? El impuesto entrará previsiblemente en 2022, ¿no? Hemos tenido ciertas noticias confusas, falta de precisión en las noticias que han facilitado, pues en fin, los poderes públicos y el propio Ministerio, pero tal y como está en la norma, desde luego si se aprueba antes del 31 de diciembre, que es lo previsible, y teniendo en cuenta que el impuesto de patrimonio es un impuesto que no tiene periodo impositivo, si el día 28 de diciembre tenemos esta norma aprobada, pues el día 31 de diciembre, que es el devengo de este impuesto, pues no habrá excesivos problemas para su entrada para la vigencia, con efectos 2022 y además, en mi opinión, es hasta lo que tiene sentido teniendo en cuenta, en fin, que lo ha propuesto el Ejecutivo y no tendría mucho sentido que estuviera proponiendo una figura impositiva que va a entrar en los presupuestos, en el presupuesto de ingresos del 24, cuya elaboración a lo mejor ni le corresponde, ¿no? Es de aplicación en todo el territorio español, por supuesto respetando los regímenes de concierto y convenio económico vigentes en País Vasco y Navarra, y por tanto ahí en principio pues no va a ser de aplicación. Está previsto en el propio texto legal que el Gobierno, bueno, que el contenido del convenio económico y el concierto con País Vasco pues se ajuste a esta nueva figura impositiva mediante acuerdo en la correspondiente comisión. No olviden que el impuesto de patrimonio en los territorios forales es un tributo concertado de normativa autónoma. Por tanto, habrá que ver o no si deciden o no incorporarlo, ¿no? Ahora están en la negociación del cupo y malamente la van a distorsionar o enturbiar con la negociación de esto. Yo tampoco veo que haga mucha falta o mucha necesidad de subir el impuesto en País Vasco y Navarra, porque tienen unos impuestos muy elevados de patrimonio. Probablemente donde se pagaba menos patrimonio eran en ciertas partes del territorio, del resto del territorio español, ¿no? Pero en fin, veremos a ver qué queda, ¿no? De momento, como digo, esta ley es una ley de ámbito estatal y por tanto no aplica en País Vasco y Navarra. ¿Qué grava este impuesto? Patrimonio neto superior a 3 millones de euros. Luego lo veremos al analizar la tarifa. Hasta 3 millones de base liquidable la cuota es 0. Y por tanto esa ya es una diferencia notable con lo que llamamos el impuesto autonómico, que va desde 700.000 euros de mínimo exento y en algunas comunidades el mínimo exento es algo inferior. Pues a partir de 700.000 euros nos grababan con el impuesto de patrimonio y este va a gravar solo a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Tiene una presunción legal que es, como digo, está calcada en la ley del impuesto sobre el patrimonio, y es que se presumen que forman parte del patrimonio del contribuyente todo lo que formaba con anterioridad al devengo, salvo que uno pruebe que se ha producido una transmisión o una pérdida patrimonial.
Lo digo porque a veces oímos a gente, bueno, pues yo saco el dinero en las cuentas y entonces no lo declaro y tal. Bueno, lo que teníamos en cuentas va a estar y además va a estar en el saldo medio, ¿no? Decíamos en fin, que a pesar de que el patrimonio o el impuesto está configurado para patrimonios netos superiores a 3 millones, bueno, lo cierto es que para residentes en territorio español solo se van a ver grabados por esta figura impositiva o solo quedan sujetos a esta figura impositiva. Luego veremos el juego de los límites. Los que tienen un patrimonio superior a 3,7 millones de euros, ¿vale? Porque nos reconocen un mínimo exento de 700.000 euros. Cuando hablamos de patrimonio superior a 3,7 es además del que todo corresponda a los bienes exentos, ¿eh? Todos los bienes que están exentos, planes de pensiones, empresas familiares, en fin, la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Todo eso, digamos que no forma parte de la base imponible. Y este impuesto lo que grava es a contribuyentes que tengan bases imponibles por encima de 3,7, quitando luego el mínimo exento y, por tanto, a quienes tengan un patrimonio neto superior a 3. El patrimonio neto, dicho de manera sencilla, son activos menos deudas. Cuidado con las deudas. Hay ciertas limitaciones que ya estaban en la ley del impuesto sobre el patrimonio. Esto no es ninguna novedad. En fin, una cosa que en general no hacemos bien es que cuando uno contrae una deuda para adquirir un activo que está exento en patrimonio, la deuda no es deducible. Y el ejemplo más paradigmático es la vivienda habitual. Como yo tengo 300.000 euros de vivienda habitual, si yo compro una vivienda de 600.000 y pido deuda por lo que sea, solo va a ser deducible, dado que tengo una vivienda de 600, solo va a ser deducible la mitad de la deuda. La parte proporcional que corresponde a la parte exenta no es deducible. Y mucho cuidado también con los no residentes, que solo pueden deducir las deudas contraídas en España, pero para activos incluidos en la declaración. Lo que no vale es el arbitraje. Oye, me endeudo en España, me compro un piso en Nueva York que no tributa, porque yo soy no residente y no tributo en España más que para bienes situados en territorio español, y la deuda que he contraído para comprarme el inmueble en Nueva York me la deduzco aquí, ¿no? Como digo, hay ciertas limitaciones a la hora de determinar qué deudas son deducibles, ¿no? ¿Quién está obligado a pagar el impuesto? Pues, en fin, todo el mundo. Los residentes por patrimonio mundial, como ocurre con el impuesto sobre el patrimonio, y las personas físicas que no son residentes en territorio español, pues por los bienes y derechos de los que sean titulares que estén situados en España, ¿no? Es lo que llamamos obligación real, ¿no? Los convenios para evitar la doble imposición. Cuando una persona sea residente en un país que tenga un convenio para evitar la doble imposición, será muy importante para ver cuál es su exposición a este impuesto, analizar los términos del convenio, ver si cubre impuestos sobre patrimonio, y estas cosas de verdad hay que mirarlas, no porque haya un convenio para evitar la doble imposición ya cubre patrimonio, hay algunos que no lo cubren, incluso algunos que cubriéndolo pues no entra en vigor el tema porque en el impuesto de patrimonio no se pide un origen. En caso de una persona no residente en España que vive en un país con convenio, hay que analizar muy bien el convenio para ver qué potestad tiene España para gravar los bienes situados en territorio español. Con carácter general, pues la potestad para gravar inmuebles, existe siempre. Y con carácter general, las posiciones financieras solo son gravables en el país de residencia. Por tanto, un contribuyente que sea residente en un país que tenga convenio, el hecho de que tenga cuenta España o valores depositados en España, no le van a someter a este impuesto porque España no tiene potestad para gravar esos bienes. Pero insisto que es un tema de análisis case by case, viendo en qué país es residente el contribuyente, la persona de que se trate, y ver las disposiciones del convenio y la naturaleza de los bienes que tiene situados en España, ¿no? Para los no residentes hay ciertos activos que están exentos de impuestos sobre patrimonio, básicamente deuda pública y deuda privada. Y lo digo porque si tengo una cuenta como no residente en España y tengo deuda pública, pues la propia norma interna me dice que no tengo que tributar por el impuesto sobre patrimonio por ese tipo de activos. Esta norma ha ido acompañada, aparte de crear el impuesto, se ha aprovechado para incluir una modificación del actual impuesto sobre patrimonio, precisamente para evitar pues, técnicas muy exitosas de planificación. Y digo exitosas porque a pesar de que Hacienda trató
de embestir a aquellos que tenían un inmueble a través de Gibraltar, de una sociedad gibraltareña, y decían, oiga, pues que usted tiene un inmueble en España. En fin, lo cierto es que los tribunales han dicho que una sociedad extranjera no es un activo situado en territorio español. Y esta reforma va acompañada de una modificación en la ley de patrimonio que considera situadas en territorio español las acciones de compañías extranjeras cuyo principal activo sean inmuebles en España, ¿no? Por tanto, una estrategia que tradicionalmente ha venido funcionando para no tener el activo inmobiliario en España, pues ahora hay que tenerla con cuidado. No digo que se haya cerrado totalmente el paso a la deslocalización, pero ya tiene que hacerse a través de sociedades que tengan otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Contribuyentes residentes en España que están bajo, bueno, lo que llamamos impatriados y coloquialmente de régimen Beckham. Este señor se acordará de quien bautizó la norma con este nombre toda su vida. De hecho, el régimen hoy no aplica a los deportistas, ¿no? Pero como todos, yo creo que nos entendemos mejor si hablamos del régimen Beckham, ¿no? Y respecto a estas personas, la verdad que la norma ha dejado sembrada una duda delicada. Y cuando digo duda delicada, es que de la literalidad de la norma, y ahora lo veremos, pues no establece ninguna especialidad para un residente en territorio español que esté bajo régimen Beckham. Todo lo contrario. Esta ley lo que dice es que quedan sometidos al impuesto, a este impuesto al de las grandes fortunas, todas las personas que estén sometidos y en los mismos términos con arreglo a la ley de patrimonio. La ley del impuesto de patrimonio distingue entre residentes que tributan por patrimonio mundial y no residentes que tributan solo por patrimonio situado en territorio español, ¿no? Yo no creo que la voluntad de esta norma sea gravar a un contribuyente Beckham por su patrimonio mundial. De hecho, si al final esta fuera la interpretación que hace la Administración o cualquier actuario, porque la norma no está bien diseñada, pues yo creo que habría que acudir a tribunales, ¿no? Porque desde luego no parece muy ortodoxo con el principio de seguridad jurídica que a una persona que la hemos traído a España, precisamente diciéndole, usted puede venir a territorio español y yo le concedo un régimen fiscal especial durante 6 años por el que no tiene que tributar por todo lo que tiene situado fuera de España. Pero claro, esa especialidad, que es la que la da el régimen Beckham, está en la ley de renta, no en la de patrimonio. Y esta ley del impuesto de las grandes fortunas dice que son obligados al pago los que lo son de acuerdo con la ley de patrimonio y no tiene ninguna especialidad, ¿no? Confiemos o bien que se arregle o se modifique con ocasión de su tramitación parlamentaria o que en caso de que no se arregle, pues en fin, no haya mucha beligerancia de Hacienda a este respecto, porque desde luego a mí me parecería uno de los casos que desde luego es de muy dudosa legalidad, por no decir claramente ilegal, ¿no? El extender a un contribuyente que ha venido con la condición de no tributar por lo que tenía fuera, cambiarle las reglas a mitad del partido, pues no parece desde luego que sea ni ortodoxo ni legal. Elementos cuantitativos, ¿no? Como decíamos, la base imponible son los bienes y derechos no exentos menos las deudas, ¿ok? Y cuando tengamos una base imponible superior a 3,7, pues nos quitamos 700.000 en concepto de mínimo exento. Y si se fijan, verán que hasta 3 millones de euros la cuota es cero. Los impuestos de patrimonio autonómicos, a partir de 700.000 euros, pues los tipos van variando de escala. De hecho, Madrid tiene una escala, que se habla mucho de Madrid, Madrid tiene una escala que culmina en el 3,5, y que además empieza en tramos muy bajos. Otra cosa es la bonificación en cuota. Como verán, es un impuesto básicamente con 3 tramos. De 3 a 5, 1,70. Es un dolor tremendo en términos cuantitativos. 2,10 entre 5 y 10 millones de euros, ¿no? Y hay un error aquí en la tarifa, es de 5 hasta el resto de base liquidable hasta 5, es decir, hasta 10, ¿no? Verán que es el 2,1 y para más de 10 millones y medio, el 3,5. Que en fin, si se fijan, estos tramos de la tarifa pues son los mismos que establecía la tarifa estatal, para aquellas comunidades autónomas que no hubieran hecho uso de la potestad normativa que tenían, pues como digo, la tarifa es la misma que estaba en la ley estatal del impuesto sobre el patrimonio, y con la enorme ventaja de que hasta 3 millones de euros pues la cuota es cero, ¿no? Esto es esencial, esto que vamos a ver en esta slide. Yo me he permitido, y casi pido disculpas de antemano, ¿no?, de trasladar literalmente lo que dice la norma, porque la norma dice lo que dice. Y es esencial. Yo creo que la parte
que más confusión nos suscita cuando nos planteamos numéricamente qué impacto tiene sobre cada uno de nosotros esta figura, pues es que no, en fin, no tenemos en cuenta el tema de los límites, ¿no? Tengan en cuenta, saben que en el impuesto de patrimonio, en el actual, en el autonómico, pues se establece un tope a pagar. Fijamos tipos impositivos muy altos del 3,5%, pero como luego no hay renta que soporte el pago de ese impuesto, porque tenemos que destinar un 40 y tantos %, sino más a IRPF, pues al final hay muy poco hueco para pagar el impuesto sobre patrimonio. Y la ley de patrimonio tiene un límite cuantitativo en función del volumen de renta, ¿no? Y lo que decía, o lo que dice la ley de patrimonio, es que el impuesto de patrimonio, la cuota íntegra de patrimonio, sumada al de renta, no puede ser el 60% de la renta, ¿no? Y en lo que exceda, pues se reduce la cuota de patrimonio. Ahora tenemos un nuevo invitado en ese límite. Ahora en ese límite del 60% de la renta tienen que entrar 3 impuestos. El IRPF se lleva el 45%, si no más, dependiendo de la comunidad autónoma en la que uno resida. El impuesto de patrimonio autonómico se lleva otro trozo. Y yo diría que, en fin, que ya prácticamente esos 2 impuestos se llevan el 60% de la renta, ¿no? Luego tiene muy poca cabida en relación con el límite de renta, ¿no? Pero si se fijan, es sombreado la literalidad de la norma aquí, porque lo que hay que tener en cuenta es la cuota íntegra autonómica, la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio autonómico. Hay gente que dice, Carlos, eso no puede ser así, hombre, pues en Madrid no se paga nada. La norma dice que tengamos en cuenta, yo creo que además con un fundamento técnico, pero dice que tengamos en cuenta la cuota íntegra. Y lo digo porque la cuota íntegra de patrimonio más la cuota íntegra de IRPF ya se llevan el 60% de la renta. Por tanto, este impuesto nace ya muy cercenado. No va a caber ahí. Es verdad que luego la cuota de este impuesto la podemos reducir como máximo en un 80%, pero casi diría que en la generalidad de los casos la cuota de este impuesto se va a pagar en términos de cuota mínima, es decir, después de reducir el 80% de la cuota, porque es que no cabe. Y verán que esto tiene mucha importancia. Estos días hemos visto en algunos medios económicos unas comparativas por territorios de cuál iba a ser el impacto, pero la verdad es que esas tablas y esas comparativas, que eran muy alarmantes, están haciendo una comparación de cuotas íntegras de patrimonio autonómico y de cuotas íntegras de patrimonio con la norma estatal, el estatal, ¿no? Pero ese impuesto de patrimonio de estatal no cabe nunca, la cuota íntegra. Lo digo porque alguno me decía, pues si es que si a mí me salían 600.000 euros de a pagar en la cuota autonómica, como con esta nueva figura en el tramo máximo me sale 1.100.000, ¿tengo que pagar 500.000? No, porque no van a caber en el límite con renta. Esto es muy importante. Luego verán que lo vamos a ver más gráficamente en alguna de las diapositivas posteriores, pero yo creo que es la clave del impuesto para uno poder situarse donde está, porque el impuesto es una copia del que hay. Tiene escaso análisis técnico-jurídico, nos daba el patrimonio, y donde está el juego es en esto, ¿no? Y a la hora de hacer los números de cada caso concreto es importante. El otro día estaba con un contribuyente de Madrid que me decía, bueno, como yo en Madrid pago 0, pues entonces voy a pagarle todo el impuesto al Estado. Y no, en tu caso concreto al Estado le vas a pagar la cuota mínima. Porque hay que tener en cuenta la cuota íntegra de Madrid, la íntegra. Y Madrid tiene una tarifa, de hecho Madrid no ha regulado la tarifa, tiene la misma que la estatal. Y llega a 3,5% para patrimonios superiores a 10,5%. Perdónenme los tecnicismos de cuota íntegra y tal, pero es que esto es muy, muy relevante, ¿no? Como digo, cuota íntegra del impuesto de patrimonio. Cuota íntegra del impuesto sobre la renta, excluida la que corresponda al saldo de ganancias patrimoniales de más de un año. Más la cuota íntegra de esta nueva figura no puede exceder del 60% de la renta. En fin, todos los que me estén oyendo que ya padecían el impuesto sobre patrimonio y que probablemente lo tendrán topado, y no hablo de contribuyentes de Madrid, lógicamente, pero tienen el impuesto de patrimonio topado. No estaban pagando todo el impuesto autonómico porque no cabe. Llegaban al límite del 60% de la renta y estaba topado. Pues malamente va a caber otra figura impositiva en este límite. Malamente. Y la cuota del impuesto estatal, como mucho, se devengará después de reducir un 80%. ¿no? Y esto es muy importante a la hora de hacer el análisis numérico de cada caso particular, ¿no? Es un aspecto esencial en la configuración del impuesto. Y yo, desde luego, me atrevo a afirmar, y no sé si estoy siendo
temerario, ¿no? Pero le he dado 80 vueltas a la redacción de la norma y la norma habla de cuotas íntegras. Y si tuviéramos un desarrollo reglamentario que dijera que la cuota a tener en cuenta cuando no se paga a la comunidad no es la íntegra, para mí sería un desarrollo reglamentario nulo de pleno derecho. Estamos hablando de un impuesto nuevo, por tanto sometido al principio de reserva legal. La ley tiene que regular todos los aspectos esenciales para la cuantificación del impuesto y otra cosa es que quede un cierto hueco para el desarrollo reglamentario de lo que dice la ley. Pero desde luego el reglamento no puede contravenir lo que ha dicho la ley. Y la ley, como les digo, es clara, de acuerdo con la literalidad. Me da pena hacer mucho ruido con estas cosas, porque como digo, la norma sigue en tramitación. Y habrá que estar muy atento al modelo, porque probablemente no haya ningún desarrollo reglamentario, cerremos el año pensando que esto es así y cuando nos encontremos con el modelo que se aprobará mediante orden ministerial de marzo del año que viene, el modelo es el que va a sumar las cuotas y el que nos va a decir a dónde nos llevan. Si ese modelo no respetara que la cuota es la íntegra, en mi opinión la liquidación hay que recurrirla sí o sí, porque sería ilegal. La ley habla de cuotas íntegras y por tanto no cabe un desarrollo reglamentario en contra de esto. Lo que cabe es un cambio en la norma con ocasión de su tramitación. Yo creo que esto de que se haya tenido en cuenta la cuota íntegra no es un defecto de falta de reflexión. Creo que obedece a una cierta reflexión, pero en fin, es difícil entender lo que pasa por la mente de nuestro legislador, ¿no? Lo que digo es que la ley hoy habla de tener en cuenta la cuota íntegra autonómica, incluida Madrid, incluida Andalucía. Un contribuyente andaluz con el que estaba el otro día decía, bueno, pero como en Andalucía es cero, voy a pagar todo al Estado. Digo, no, yo viendo tus números, al Estado le vas a pagar el 20% de la cuota de patrimonio. Vas a reducirla en un 80% porque no cabe en la renta. Y con independencia que la autonómica sea cero. Y aquí, bueno, está el tema de las deducciones. Como decimos, oye, una vez que hemos determinado cuál es el importe de la cuota íntegra del patrimonio del impuesto estatal, el importe de la cuota íntegra, después del límite con renta, de esa cuota íntegra después de la reducción, nos deducimos el autonómico. Obviamente, a una persona que vive en Madrid que no paga impuesto autonómico, pues el impuesto estatal le va a salir siempre a pagar. Ahora, ¿va a pagarlo sobre toda la tarifa? No, va a tener una reducción del 80%, con carácter general y hay que hacer los números de cada caso concreto. Porque la reducción de la cuota de patrimonio como máximo llega al 80%. Como no va a caber en el límite de renta, la reduciremos en un 80%. Y de esa cuota mínima, que es el 20% de la cuota, el 20%, frente al 100%, ahí me deduzco el autonómico. En el caso de Madrid, como es cero, Madrid o Andalucía, pues obviamente en ese pequeño importe el impuesto resultará pagar. Reflexiones en torno al devengo. Bueno, como he dicho antes, el impuesto de patrimonio no tiene periodo impositivo, se venga a 31 de diciembre y la foto es la foto de 31 de diciembre. Yo creo que hay un poco de falta de ortodoxia, ¿no? Y casi diría mala fe y respeto a los contribuyentes de haber iniciado la tramitación de esta norma, pues en fin, ya casi con el turrón en la mesa, porque lógicamente, aunque el impuesto de patrimonio no tenga periodo impositivo, pues en fin, tenemos sociedades familiares que han tenido un año en el que podían haber estado haciendo cosas y desde luego, claro, que a final del ejercicio te hagan un cambio de la norma sin darte derecho ni tiempo a reaccionar, pues bueno, hay gente que hablaba de que eso es ilegal, ¿no? Yo creo que ilegal no es. Lo que es una falta de cortesía política extraordinaria. Y bueno, en algunas sentencias hemos visto el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, ¿no? Pero yo creo que el 22 sería difícilmente atacable por esta razón, ¿no? Pero hay quien se lo plantea. Claro. Yo he estado todo el año, como digo, sin saber esto, con una composición de balance X y ahora no tengo tiempo para adaptarme, ¿no? Tener en cuenta además que las medidas, algunas de las medidas que uno puede adoptar ya no tendrán, luego lo veremos, ya no tienen incidencia práctica en el ejercicio 22, lo serán para el 23, ¿no? Luego, hombre, cuando menos es una falta de cortesía tenerte todo el ejercicio diciendo que la norma de patrimonio es una y que llegue el momento del turrón y te digan, pues ahora es otra. Las salidas de territorio español, yo creo que lo saben todos ustedes, a fecha de hoy, el que hoy es residente en España, por mucho que se vaya mañana, el ejercicio lo cierra siendo residente. En nuestro ordenamiento no tenemos cortes de periodo impositivo. O eres residente o no lo eres para todo el año.
y por tanto el que a fecha de hoy es residente en territorio español, pues mucho que ponga un pie fuera y se vaya, va a ser residente a efectos de renta y a efectos del impuesto sobre el patrimonio. Otra cosa es lo que pudiera acontecer para el ejercicio siguiente, ¿no? La norma, como he dicho antes, tiene una presunción de que le forman parte del patrimonio del individuo. Aquí no dice los que formaban en el anterior devengo, porque la norma es nueva. Dice que se presume que está en su patrimonio todo lo que tenía antes del devengo, salvo prueba de la pérdida o transmisión patrimonial. Alguien me decía el otro día, no, pues saco el dinero de los bancos y tal. Sí, da lo mismo. El saldo estaba ahí, habrá que justificar dónde ha ido. Y además los saldos se valoran por saldo medio, con lo cual, en fin, quitar el saldo a final del ejercicio, pues el saldo medio, que además se comunica a la administración tributaria por parte de las entidades financieras, pues está, y es el que es. Sociedades patrimoniales, a fecha de hoy. Otro día me decía un cliente, bueno, no, pues voy a contratar a un empleado porque tengo 8 inmuebles y yo vivía en Madrid y no he tenido nunca empleado porque me daba igual ser patrimonial, porque como no pago patrimonio y no pagamos sucesiones, me daba igual. Una sociedad que a fecha de hoy, 29 de noviembre, sea patrimonial, no deja de ser patrimonial aunque le metamos 22 empleados. Tengan ustedes en cuenta que una sociedad es patrimonial o no cuando concurre cierta composición de balance durante más de 90 días en el ejercicio social. Si tengo más de 90 días en el ejercicio social, más del 50% de mi activo no afecto a actividades económicas, son valores, yo ya soy patrimonial con independencia de lo que haga ahora a final de año. Por tanto, en fin, una reflexión en torno a las medidas de última hora. Luego veremos, eso no quiere decir que no se puedan hacer algunas cosillas, pero en el campo de una sociedad que tenía actividad económica, donde podemos a lo mejor tocar un poco el balance e invertir, modificar el ratio de activos a efectos o tocar alguna retribución por funciones de dirección. Pero desde luego el que es patrimonial a fecha de hoy, este ejercicio, lo tiene perdido en términos de la exención por la empresa familiar. Aquí vemos, bueno, esto simplemente para que vean el gráfico, ¿no? Liquidamos patrimonio, verán el límite de la cuota de patrimonio, está aquí. Toda la liquidación es muy pareja, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? Bueno, en patrimonio, como digo, la escala de gravamen pues es desde 700.000 euros. Nos quitamos 700.000 o menos de mínimo exento de algunas comunidades, como Cataluña, que tienen 500.000, Aragón, que tiene 400.000, es decir, el mínimo exento es variable, ¿no? Pero la tarifa enseguida es de 700, pega. Aquí, si se fijan, la tarifa solo, como lo hemos visto antes, solo grava la cuota correspondiente a patrimonio neto de 3 millones de euros, es cero. Por tanto, este impuesto se empieza a activar, el estatal versus el autonómico, se empieza a devengar a partir de patrimonios más significativos. Y como ven, bueno, toda la mecánica de liquidación es la misma y lo que ocurre es que aquí al final, claro, cuando ya hemos aplicado los límites, y vuelvo a mojarme aquí, el límite de la tributación por este impuesto viene dado la cuota íntegra de patrimonio, más la cuota íntegra de este impuesto, más la cuota íntegra de renta, no pueden ser del 60% de la renta. Y esto es esencial, porque claro, la gente se aplica la tarifa del impuesto estatal y dice que raro, salen 200.000, 300.000, 1 millón de euros a pagar. Bueno, que con el límite eso se queda reducido en un 80%, ¿no? Que no es que eso sea el bálsamo de Barrabás, ¿no? Porque el 20% de una ordinaria de dinero, una cantidad ordinaria, pues sigue siendo una cantidad ordinaria, ¿no? Pero es muy importante que entiendan bien el juego del límite, porque es donde lo que les va a permitir llegar a una aproximación real en términos cuantitativos para el impacto del impuesto. Y obviamente de la cuota que resulte a pagar después del límite, me deduzco el autonómico. Pues en Madrid, si no me cabe la cuota del impuesto estatal y no cabe en la renta, pues la reduciré en un 80%, pero esa cuota del 20%, esa cuota mínima, pues como no tengo impuesto a pagar en la autonomía, pues es la que voy a tener que pagar. Vale, bueno, cuestiones formales. Esto se va a exigir en régimen de autoliquidación, Y bueno, hay una obligación de nombrar un representante para los no residentes en España que no sean comunitarios y, en fin, la posibilidad de pagar bienes del impuesto mediante bienes del patrimonio histórico español, igual que ocurre en el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Aquí me voy a centrar un poco en las consideraciones sobre el impacto del impuesto, cuánto sale a pagar, ¿no? Y voy a empezar de nuevo insistiendo en la reflexión del límite. Porque vamos a la cuota, a la tarifa y decimos, qué horror, qué cuota sale, que es que no va a caber.
Y lo que hay que ver es cuál es la cuota a pagar después del límite. Y de esa me deduzco el autonómico. Me deduzco el autonómico, evidentemente, pues Andalucía y Madrid la deducción será 0. Pero es muy importante. Aquí tienen las magnitudes que juegan para hacer los números, ¿no? Que son la base de renta, para ver cuál es el 60%, que es el límite para el pago de los 3 impuestos, la cuota íntegra de renta, la cuota íntegra de patrimonio, insisto, es la cuota íntegra de patrimonio. Madrid tiene una tarifa que llega al 3,5 y Andalucía, bueno, la bajó un poco, pero tiene una tarifa que llega a un tipo altísimo con independencia de que haya bonificado la cuota. La cuota íntegra que juega para el límite es la cuota íntegra de tarifa, no la cuota a pagar en la autonomía. ¿Vale? Y aquí lo vuelven a tener reflejado y con negrita, ¿no? Tienen que entrar los 3 impuestos en el 60% de la renta, ¿eh? Y si no entran, pues empieza a reducir el impuesto estatal y una reducción máxima del 80% de la cuota. Es decir, si mi cuota estatal son 100, 20 los tengo que pagar sí o sí. Y si no tengo impuesto autonómico, pues me saldrá a pagar 20. Si me sale una cuota estatal de 20 con la reducción, pero resulta que a la comunidad le pago un poco más, pues la cuota a pagar por impuesto estatal será 0. ¿De acuerdo? A la hora de deducir del impuesto estatal el autonómico, sí tenemos en cuenta, evidentemente, el impuesto efectivamente para la comunidad autónoma, ¿no? Y aquí, bueno, tratamos de hacer un poco un análisis. Es importantísimo, de verdad, hacer los números de cada caso concreto, todas las variables. Renta, volumen de renta, los patrimonios, los límites, porque uno se lleva auténticas sorpresas, ¿no? Pero hemos tratado de hacer unos comentarios de orden genérico, ¿no? Sobre cómo te impacta esto, bueno, pues en función de en qué territorio, en qué comunidad autónoma vives, si eres residente, si eres no residente, quiénes se pueden ver más afectados, ¿no? Pues bueno, aquí en el primer cajón hablamos de contribuyentes residentes en las comunidades que bonifican 100%, contribuyentes residentes en Madrid y Andalucía. Murcia ha anunciado su bonificación, aunque habrá que verlo, pero creo que es con efectos 2023. Es decir, que este año a lo mejor todavía se paga el impuesto, ¿no? Lo digo porque esta pretensión armonizadora, y de hecho esto se hizo para cercenar la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Si se fijan, pues bueno, Murcia ha dicho que lo va a bajar y que lo va a anular, después de que teníamos esta norma en tramitación. ¿Esto qué significa para todos los murcianos? Si eso ve la luz. Que todos los murcianos que tengan un patrimonio de menos de 3,7 se han librado del impuesto. Por tanto, la competencia normativa autonómica no se ha eliminado, ni mucho menos. Y de hecho lo que pretendía evitar esta norma, pues a lo mejor lo desata. Como digo, Murcia anuncia que lo suprimirá después del anuncio del estatal. ¿Se va a pagar lo que no se paga a Murcia al Estado? No, por el juego de los límites. Y porque además el 99,9% de los ciudadanos murcianos que tienen impuesto de patrimonio están por debajo de 3,7, como el 99% de los ciudadanos que tienen impuesto de patrimonio. ¿Vale? ¿Cuál es el efecto práctico? Pues que lo normal es que haya que pagar un pequeño impuesto sobre las grandes fortunas en estas dos comunidades. En el momento en que la cuota reducida, la cuota reducida de este impuesto, como en Madrid y en Andalucía no se paga, pues habrá que pagar la cuota reducida. ¿Vale? Como digo, la cuota del impuesto de patrimonio que va a quedar reducida hay que hallar el límite, y esto hay que verlo en función de la renta y en función de la cuota íntegra de patrimonio. Pero lo normal es que quede muy reducido. La reducción máxima es del 80%. ¿De acuerdo? Impacto en comunidades autónomas. ¿En qué otros territorios tiene impacto este impuesto? Bueno, comunidades autónomas que tengan tarifas con marginales máximos inferiores a 3,5, que hay muchas. Como saben, este impuesto, pues el umbral máximo está en 3,5 para más de 10,5 millones de euros. Claro, hay comunidades que tienen un 2,5. Luego, para un contribuyente que tuviera un patrimonio muy elevado, pues llega un momento que, aunque pague a la autonomía, la tarifa del estatal le puede llevar a pagar adicionalmente, ¿no? Insisto, no vean esto en términos de tarifa, hay que hacer los números, porque es que a lo mejor la tarifa estatal la cuota íntegra estatal no tiene hueco porque no cabe, ¿no? Pero, en fin, ¿qué comunidades tienen tipos de impuesto de patrimonio más bajos que el impuesto estatal del que estamos hablando? Asturias, 3%. Baleares 3,45, Cantabria 3,03, Cataluña 2,75, Galicia 2,5,
Murcia lo tiene en el 3, Andalucía 2,5. La única que supera el 3,5 es Extremadura, que tiene un 3,75, ¿no? Hay que hacer los números, quiero insistir en esto. La cuota íntegra por el impuesto estatal, pues obviamente, si estas comunidades tienen un tipo más bajo, pues puede ser superior, pero es que no va a caber. Y ya la cuota reducida, pues normalmente será inferior a la autonómica. Hay que ver los juegos de los límites. Bueno, los gallegos, ¿no? Contribuyentes residentes en Galicia, ¿no? Con patrimonio superior a 3,7, porque como digo, si no les toca este impuesto, ¿no? Pues aquí hay que ver bien el impacto de la deducción en cuota que tienen los gallegos en función de la deducción en cuota del impuesto de patrimonio. Actualmente es el 25, pero en la ley de medidas fiscales que tienen actualmente en tramitación para el ejercicio 2023, tienen, y de momento ahí está, propuesto incrementar la bonificación en la cuota del 50%, ¿no? Hay que hacer los números, como digo, uno se lleva grandes sorpresas. Claro, aquí tenemos una tarifa estatal, hablo del impuesto estatal, mucho más alta que la gallega, que llega a un 2,5, en la estatal llegamos a un 3,5 enseguida. Pero también es verdad que la estatal va sobre 3,7 y la gallega desde abajo, ¿no? Y la gallega tiene una deducción en cuota. En fin, hay que hacer los números. No se puede llegar a una conclusión a priorística. Hay que hacer los números en cada caso concreto. Residentes en Ceuta y Melilla, no les toca este impuesto, y no les afecta porque no tienen competencias normativas. El impuesto de patrimonio autonómico pues es exactamente igual que este, con una diferencia. Los dos son impuestos estatales. Como digo, Ceuta y Melilla, ciudades con estatuto de autonomía, no tienen competencia normativa y tienen la misma tarifa, tienen las bonificaciones en cuota para los bienes situados. Este impuesto es exactamente igual, con una diferencia. Y es que en este impuesto solo se les grava, digo, el estatal, a partir de 3,7. Luego, evidentemente, el impuesto autonómico es siempre superior al estatal. Perdón, o sea, el impuesto estatal va a ser siempre inferior a la cuota IP autonómica, ¿vale? Cuando la cuota del impuesto autonómico es superior al estatal, pues evidentemente el estatal no se paga. Como del estatal se deduce el autonómico, si lo ven aquí en si la cuota del impuesto estatal menos la del autonómico, pues será siempre cero, porque el autonómico es superior. La tarifa es la misma, todo es lo mismo, pero va desde 700.000 euros. El estatal va desde 3 millones. ¿Vale? No residentes en España, ¿no? Hacíamos antes ya una referencia sobre el tema de los convenios, ¿no? Los no residentes en España que tenían su patrimonio en Madrid o en Andalucía, pues como tenían un link, si el mayor valor de su patrimonio estaba situado en Andalucía o en Madrid, pues como iban por norma autonómica, pues no pagaban el impuesto de patrimonio. Pues cuidado, ahora, a partir de ahora, los no residentes que tengan sus cuentas o sus activos en Madrid o los no residentes que tengan sus cuentas o sus activos en Andalucía, sí se van a ver sometidos al impuesto. A partir de 3 millones de euros. Porque además el no residente, a diferencia del residente, que hemos dicho que le gravamen desde el 3,7, ¿no? Porque quitamos 700.000 en concepto de mínimo exento, el no residente no tiene el mínimo exento. Por tanto, alguien que ayer tenía 3 millones de euros en una cuenta en Madrid y no pagaba IP, bueno, ahora con 3 justo no, pero si tiene 3,5 sí tiene que pagar el impuesto estatal. Y veremos cómo juegan. Ellos no tienen límite con renta, los no residentes, ¿no? Lo que habrá que analizar muy bien es dónde vive y qué dice en su caso el convenio para evitar la doble imposición. Porque si hablamos de posiciones financieras y hay convenio, lo normal es que España no tenga potestad para gravarla. Para gravar los inmuebles siempre hay potestad por los convenios. Por tanto, ahí ya es irrelevante o no la existencia del convenio. Y bueno, los no residentes que tenían el patrimonio en una comunidad que no lo bonificara, pues bueno, ya venían pagando el IP, y ahora lo que hay que ver es el juego de las tarifas y los límites, ¿no? Ya lo venían pagando, como estaban con el link a una norma por IP que no les daba una bonificación del 100% en cuota, pues el que tuviera más de 700.000 tenía que estar pagando este impuesto de patrimonio en España. El nuevo impuesto solo es a partir de 3, ¿vale? Y es un tema de números, pero perdonen que insista en el tema de los números,
pero hemos visto ya mucha gente que venía con unos números muy desorbitados y hay que hacer los números sobre el caso concreto. Y los números no es coger la base imponible de patrimonio, no. Es coger la de renta también y es coger la normativa autonómica. Y hacen falta todos los datos. Lógicamente, cuando decimos hagamos una simulación sobre el 2022, bueno, pues como no tenemos la renta cerrada ni el patrimonio valorado a cierre, pues hay que hacer una estimación. Pero hay que hacer una estimación sobre números ciertos y con precisión, porque de verdad que las diferencias son muy significativas. Eventuales medidas de planificación para enfrentarnos a este impuesto. Pues evidentemente revisar que estamos cumpliendo bien todos los requisitos de empresa familiar. Como saben, la empresa familiar tiene que tener actividad económica, está protegida la parte del patrimonio que proporcionalmente está afecto a la actividad económica, ¿no? Pero digo que hay que revisarlo porque, en fin, en comunidades como Madrid, que llevamos sin impuesto pues desde ya casi tiempo inmemorial, pues nos hemos ido relajando, y a veces pues no estamos cumpliendo bien el requisito de las funciones de dirección adecuadamente retribuidas. Y hay que revisarlo, porque eso, por ejemplo, sí podemos actuar y podemos ajustar esas retribuciones antes del cierre del año, porque si esto nos dejaba fuera de la exención, bueno, lo que es absurdo, hay que, por supuesto, limitar la exposición a este impuesto en todo lo que sea el patrimonio empresarial. Pues hay que reflexionar sobre la composición de activos. Antes decíamos que la sociedad que es patrimonial ya no tiene remedio para este ejercicio, ¿no? Pero bueno, si yo iba a hacer una inversión y tengo el 80% de mi balance afecto y hago la inversión antes del cierre del ejercicio y es una inversión en un activo empresarial, pues a lo mejor mejoro el ratio de protección. Es decir, en una compañía que era empresa familiar y que estaba exenta, las medidas de alteración de la composición de balance pueden llevarme a que donde estaba exento en un 70% pase a estar exento en un 75% o en un 80%. En un 75, un 80 o en un 90, ¿por qué no? O en el 100. ¿Vale? Control de rentas. Hemos estado toda la presentación hablando de que en patrimonio hay un límite del impuesto de patrimonio, sea el autonómico o sea el estatal, que guarda relación con la renta. Evidentemente, el control de rentas yo creo que se puede hacer sobre todo en el ámbito de la renta financiera. ¿Por qué? Bueno, los que trabajamos para un tercero por cuenta ajena, pues no nos vamos a bajar el sueldo para pagar menos impuesto de patrimonio. Obviamente llega un momento que uno lo que tiene que medir es la satisfacción marginal o la utilidad marginal que le produce seguir trabajando, ¿no? Pero evidentemente pues bajarme el sueldo pues no tiene sentido, ¿no? Y mucho ojo con bajarme el sueldo de compañías familiares con las que tengo vinculación, ¿eh? Son operaciones vinculadas y si tenía 100, lo de ahora me lo pongo en 50 porque me viene mejor. Cuidado porque, en fin, la capacidad de modificar rentas de trabajo, de actividades económicas, es muy limitada, ¿no? La capacidad de las rentas financieras, limitar la cuantía de las rentas que uno tiene y obtenerlas de forma idónea, es infinita. Esto ya cada uno invierte como quiere y además en este campo, claro, son más perniciosos o hacen mucho más daño los productos de reparto. Si yo tengo una cartera de dividendos, una cartera de renta fija que cobro cupones, pues los cupones me vienen cuando me vienen y además, si tenía la cuota de patrimonio limitada por falta de renta, la tengo reducida. Cada euro de cupón adicional que vuelto en mi renta o cada euro adicional de dividendo que vuelco me tributa al 60. El veintitantos se lo lleva el IRPF y la diferencia hasta el 60% se produce vía aumento de cuota de patrimonio, ¿no? En este sentido, son ideales los productos de acumulación, es decir, los productos que no reparten renta, donde se acumula en el vehículo y donde además yo elijo cuándo la realizo y cuánta renta realizo. En este sentido, el activo estrella en términos de comportamiento fiscal son los fondos de inversión. Hago traspasos y una vez que además gano más de un año, la gran ventaja estaba en la letra pequeña antes, probablemente no he hecho suficiente énfasis, ¿no? Pero la gran ventaja que tienen las plusvalías a más de un año, que uno gana tiempo con los fondos, con los traspasos, ¿no? Es que no computan a efectos del límite con renta. Es decir, un señor que tiene 100 millones de euros de plusvalías a más de un año de fondos de inversión, a efectos del límite con renta, es como si la renta es cero. ¿Qué significa eso? Que va a reducir su cuota de patrimonio en un 80% y que es irrelevante el volumen de renta que tenga, siempre que sean plusvalías a más de un año, ¿no? Como digo, hablamos de que el control de rentas por antonomasia
se puede hacer en las inversiones financieras en las que uno elige cómo invierto, con qué cobertura, con qué plazo y qué renta realizo, ¿no? Y desde luego esto, donde ayer a lo mejor en Madrid pues nos daba a jugar en Madrid o en Andalucía, ¿no? Nos gustaba la cartera con dividendos porque nos puede gustar y además las rentabilidades hay que medirlas después de taxes, pero en fin hay que ser consciente de que ese dividendo que nos tributaba entre un 23 y un 26, hasta el año que viene que subirá un poco, pues cuando tenemos la cuota de patrimonio controlada o estrangulada por renta, el dividendo tributa al 60. ¿Qué hay que hacer o no hay que hacer? Eso yo ya, la reflexión se la dejo a cada uno. Hay clientes que le encanta ir de perdices los fines de semana y porque son muy caras no dejan de ir, lo cual está estupendo, ¿no? Y hay gente que le gusta el stock picking y la cartera directa, pero digo que evidentemente la capacidad de planificar rentas y de limitarlas está en elegir vehículos adecuados de inversión. La dispersión del patrimonio a través de donaciones. Bueno, hay que verlo. Claro, si yo tengo 3,7 o tengo mejor 6 millones y estoy casado en separación y me llevo fenomenal con mi mujer, oye, pues porque vivo en una comunidad donde la norma es la adecuada, pues porque no le paso 3 y entonces nos quedamos los dos por debajo de 3,7 y ninguno paga. Yo no tengo, como es lógico, ¿no? Esta es una reflexión que tiene que hacer cada individuo en su entorno familiar y en su familia, ¿no? Estamos hablando de un problema del 3%, impuesto en números redondos es el 3%, y hombre, yo perder 100 para ahorrar 3, pues creo que siempre hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Obviamente, si es tu cónyuge y le cuidas muy bien después de hacerle la donación, pues evidentemente la dispersión del patrimonio conduce, no solo en este ejemplo que ponía, que pasaríamos a tributar 0 por impuesto de patrimonio, sino incluso una persona, pues en lugar de tener 12 acumulados, pues pasa a tener 8 y transmite, en fin, que el impuesto es muy progresivo y que no suman lo mismo el impuesto de 4 y 4 que el impuesto de 12, ¿no? Por tanto, aunque nos quedemos por encima del umbral, evidentemente la bajada de bases pues tiene un efecto en la progresividad del impuesto notable, ¿no? Lógicamente hay que reflexionar bien sobre todos los temas personales. Oye, ¿qué edad tengo? ¿A quién dono? No sé si tiene sentido pasarle muchos millones de euros a un niño de 5 años, ¿no? No es lo mismo cuando un señor tiene 80 y sus hijos tienen 40 que cuando el señor tiene 60 y sus hijos. Pero aquí, evidentemente, solo se pueden hacer reflexiones. Es algo que tiene que analizar bien el individuo. Y, por supuesto, analizar bien, hacer bien el análisis coste-beneficio. Hay que ver qué norma me aplica en la donación. Asumamos que es gratis, porque si no, la donación es inviable, ¿no? Ya saben que los puntos de conexión incluso se puede jugar un poco con ellos. Pues la donación de un inmueble va por la norma que corresponde al lugar donde esté situado. Por tanto, un catalán puede donar dinero a un catalán con coste cero, comprando un inmueble en Madrid y donándoselo, ¿no? Pero como digo, hay que hacer el análisis coste-beneficio, sobre todo, no tanto el de sucesiones y donaciones, que asumimos que estará bonificado en un 99%, sino porque cuando transmitimos activos, o quiero convertir en caja mi dinero para donar dinero, o tengo inmuebles, pues tengo las plusvalías en IRPF y la plusvalía municipal cuando hablamos de activos inmobiliarios, ¿no? Entonces, hay que hacer los números, ¿eh? ¿Cuánto me voy a ahorrar en patrimonio? ¿Cuánto me cuesta en términos de renta, IRPF y plusvalía municipal la donación? Y a partir de ahí hacer la reflexión. El consejo sobra. Lo que importa es que cada persona sea capaz de ver sus números, porque yo si 10 es poco o mucho, y sobre todo cuando hablo de wallet o cartera ajena, pues el juicio sobre si es mucho o poco sobra. Y lo que importa es que lo decida, como digo, cada uno de ustedes, ¿no? Y los cambios de residencia fiscal, bueno, no me quiero entretener mucho. Esto no es un menú donde yo elijo dónde me hago residente. Los cambios de residencia fiscal, pues uno no siempre es libre, sea por motivos laborales, porque trabajo para una empresa, porque tengo una empresa en territorio español, porque tengo hijos que están estudiando y no puedo mover, no es fácil, porque tengo a mis amigos, porque me gustan las sevillanas, o por cualquier otra razón, no basta además irse, es que hay que llevarse el patrimonio, porque si me voy y dejo el patrimonio aquí, pues quedaré sometido al impuesto por obligación personal, por los bienes situados, ¿no? Y hay que irse de forma efectiva. No me quiero... Las ficciones en materia de residencia, de verdad que hoy en día son insostenibles en el tiempo, ni siquiera con una disciplina muy rigurosa.
Y además de irse de forma efectiva, hay que irse en una asistencia y una planificación muy rigurosa. Hay gente que se va, y resulta que anda yendo y viniendo, y en fin, mete la mano o no lo hace como debe, y al final viene el disgusto, ¿no? Para irse, además, tenemos el problema del exit tax, que ahí está. Aunque me mueva intracomunitariamente, tengo que cuantificar las plusvalías tácitas, dejarlas pendientes de pago. Y si muevo el activo después de haberme ido en el plazo de 10 años, tengo que pagarle a España, ¿no? En fin, que no facilita nada la salida, ¿no? Obviamente hay que analizar la fiscalidad del país de destino, ¿eh? Tenemos regímenes interesantes en muchas partes, ¿no? En Suiza, en Italia, en Portugal. Alguno, en fin, que se iba a Portugal y resulta que ha estructurado las inversiones de forma que termina tributando peor que en España. Hay que mirarlo muy bien. Hay que irse, y hay que irse de una forma muy asistida y luego no dejar patrimonio en España, ¿no? ¿Vale? Y luego en reflexiones en torno a la legalidad, o ilegalidad de esta nueva figura. Yo aquí les ruego que me disculpen porque sé que tengo un discurso o una visión pues más impopular que la de otros abogados, ¿no? Que hablan de la inconstitucionalidad clarísima de la norma, ¿no? En bloque, ¿no? Yo comprendo que es un tema delicadísimo, y es un tema muy delicado, y de hecho no hay ningún precedente, porque evidentemente no hemos tenido ningún problema de este tipo desde que nació la democracia en España, desde que nacieron los modelos autonómicos y la financiación autonómica, ¿no? Y ya veremos qué opinan los tribunales. Mi percepción es que la norma no es inconstitucional. Digo porque una norma es inconstitucional cuando vulnera la Constitución. Y personalmente yo leo y releo la Constitución y no veo que haya ninguna vulneración de la Constitución, ¿no? Ni de la Constitución, y casi diría que ni de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pero quiero además que sean conscientes de que una ley orgánica y una ley ordinaria no tienen una relación de subordinación jerárquica. Las dos son normas de rango legal y con el mismo rango. Y lo digo porque, en fin, las cosas pueden cambiar con una norma posterior en relación con lo que decía la anterior, ¿no? La relación entre una ley orgánica y una ordinaria es que la orgánica está reservada a ciertas materias y que tiene una especialidad en términos de tramitación, y es que exige mayoría absoluta, la mitad más uno. Una ley ordinaria se puede aprobar con una mayoría relativa. Quiero hacer notar que en el Congreso ha salido con la mitad más uno. Lo llamen como lo llamen, sea ley ordinaria o como la llamen. Ha salido con la mitad más uno. Y veremos cómo acaba la tramitación, ¿no? Y por otro lado, es que esto tenía que haberse regulado, Carlos, porque está afectando al sistema de financiación autonómica, ¿no? Y desde luego el modelo de financiación autonómica hay que pactarlo, hay un procedimiento para adoptar medidas en materia de financiación autonómica, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En fin, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano donde están los 17 players en la mesa, los 15 consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas y los dos consejeros de Hacienda de Ceuta y Melilla, ¿no? Y debería pactarse ahí. Ahora bien, ¿estamos modificando el sistema de financiación autonómica con esta norma? ¿Hemos limitado la competencia normativa de las comunidades autónomas? ¿Hemos limitado su capacidad de subir el impuesto autonómico y dejar el estatal fuera de juego? Yo creo que la respuesta siempre es no. Siempre es no. Y tengan en cuenta una cosa muy importante, y es que el principio de corresponsabilidad fiscal que fijó la Ley Orgánica de Financiación Autonómica ya por el 80 no está orientado a que las comunidades autónomas desarrollen políticas económicas, que podría estar orientado a eso. No está orientado a eso. El principio de corresponsabilidad fiscal para la gestión de sus ingresos y sus gastos está relacionado con el principio de suficiencia financiera para que puedan dotarse a través de sus correspondientes normas de los ingresos necesarios. Este principio de corresponsabilidad fiscal no está orientado para permitirles, no está basado en atribuirles una capacidad normativa para que desplieguen políticas económicas a nivel territorial. Y esto gustará más o gustará menos. Ya digo que pido disculpas porque veo opiniones muy encendidas sobre la ilegalidad, ¿no? Yo no, la ilegalidad en bloque y por inconstitucional, ¿no? Yo no le doy mucho recorrido a esto, ¿eh? Reconozco que es un tema complejo, reconozco que es una disputa inédita en derecho español
y veremos a ver cómo se resuelve el tema, porque se planteará la inconstitucionalidad, sea de forma directa, por 50 diputados o 50 senadores, se planteará, o bien de forma indirecta, porque cualquier persona entienda que la aplicación de esta norma es inconstitucional y entonces a través de un recurso ante tribunales ordinarios plantee una cuestión previa de inconstitucionalidad, ¿no? Pero, en fin, yo no descansaría mucho en ese argumento porque no soy muy optimista y, como digo, doctor, estoy en la Iglesia y lo apasionante del derecho es que todo es opinable, ¿no? Y esta es mi opinión personal a este respecto, ¿no? Sí que creo que puede haber cosas concretas que sí sean discutibles de la norma y que puedan ser ilegales. La diferencia del mínimo exento con no residentes, ¿no? Pues miren, también en este punto tengo alguna duda. No quiero extenderme mucho, pero tengo alguna duda. Cuando uno analiza toda la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre qué cosas no pueden afectar a la libertad de movimiento de capitales, entre ellas los impuestos, es que aquí no estamos hablando, y todo esto nació al amparo en el contexto de los impuestos de sucesiones, y es que las sucesiones sí producen un movimiento de capital de carácter personal cuando todos los activos pasan por la muerte de una persona a la muerte de otra, ¿no? Y hay un movimiento de capital. Y desde luego las restricciones a los movimientos de capital están clarísimamente prohibidas, ¿no? Pero yo aquí pues no veo que esté afectando a las personas que quieren venir a España, pues tienen el impuesto, el que no quiere venir no viene. Y a los que están fuera, pues que no quieren tener dinero en España, que no lo tengan. Y es una restricción a la libertad porque el impuesto está configurado en términos distintos. Tengan en cuenta una cosa, una persona residente en España tributa por su patrimonio mundial, esté donde esté. Y por tanto a lo mejor tiene sentido darle un mínimo exento de 700.000 euros. Una persona que tiene 10.000 millones de euros por ahí fuera y tiene 5 en España, ¿por qué le voy a dar 700.000 exentos si no tributa por los 10.000 que están fuera? En fin, discutible, ¿no? Por supuesto, el tema de los límites conjuntos para la tributación en este impuesto. Me he mojado muchísimo, no sé si decir que hasta con temeridad. La ley dice que hay que tener en cuenta el impuesto, la cuota íntegra del impuesto de patrimonio. Y si el modelo, cuando vayamos a hacer el modelo, no tiene en cuenta la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio, para mí será ilegal. Y será un motivo clarísimo para ir a un contencioso. Pero es por un desarrollo normativo que se ha hecho contra el eje, ¿eh? No porque el cuerpo de la norma sea inconstitucional. El tema de los contribuyentes Beckham, ¿no? Personas acogidas al régimen Beckham. Desde luego, si alguien les dice que tienen que tributar, y la ley dice que tienen que pagar este impuesto las mismas personas y en los mismos términos que los que están sujetos al impuesto de patrimonio. En la ley de patrimonio no hay ninguna especialidad para Beckham, ninguna. La especialidad viene de la ley de renta. Pero, por supuesto, si alguien pretendiera aplicar esto a un contribuyente que vino a España porque le dijeron, no te preocupes, puedes venir, te voy a dar un régimen temporal de impositivo de 6 años. Además te dan un papel que dice cuánto dura el régimen y por el que no tienes que tributar por todo lo que te dejes fuera, no tienes que pagar patrimonio. Cuando acaba de aterrizar le digamos, ay, le engañé, que ahora sí tiene que pagarme por los 5 años que le quedaban de régimen, sí tiene que pagarme. Desde luego para mí sería claramente ilegal, ¿no? Pero desde luego la norma dice lo que dice. Y dice que quedan sometidos a este impuesto las mismas personas y en los mismos términos que los sometidos a la ley del impuesto de patrimonio. Y como digo, la especialidad Beckham no está en la ley del impuesto sobre el patrimonio. Me he extendido, pues creo que algún minuto más de lo previsto. Creo que era importante, es que hemos hablado de cosas muy técnicas, los límites de tributación, en fin. Probablemente cada uno en su cabeza pues esté ahora, en fin, tratando de digerir todo esto que hemos planteado, ¿no? Yo, si les parece, voy a ir dando paso al turno de preguntas. Espero poder contestar la mayoría de ellas y, en fin, si hay alguna, porque mi memoria RAM y el disco duro pues está ya bastante limitado, ¿no? Y desde luego con la dispersión normativa que tenemos en este país entre comunidades autónomas, pues ya es difícil tener todo en la cabeza. Si hay alguna que por lo que sea no pudiera contestar, pues si es tan amable el oyente o el participante, le mandaremos la contestación después a su dirección de correo electrónico, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Si te parece, paso a trasladarte las preguntas que nos han ido llegando. Fenomenal, dispara, Gonzalo. Pues, bueno, nos dicen buenas tardes, muchas gracias por su presentación muy interesante. ¿Sabe usted si las cantidades comprometidas
a planes de renta vitalicia y o a Unit Link con beneficiario irrevocable quedarán como cantidades a deducir de este impuesto? Vamos a ver. Y ruego que me disculpe al oyente y si quiere luego que me meta un poquito más el dedo en el ojo, ¿no? Los Unit Link, que se han venido utilizando con una finalidad de elusión del impuesto sobre patrimonio, sobre una base de cómo estaba la norma construida en el pasado, pues a partir de ahora tributan en patrimonio. Y digo porque la designación de beneficiario irrevocable, después de la reforma que tuvimos en nuestro sistema impositivo a mediados del año pasado, a través de la Ley de Medidas y Prevención de Lucha y Prevención contra el Fraude, pues ya dijeron que los seguros que no tenían valor de rescate tributaban por el valor de los activos, de las provisiones matemáticas, en fin, los activos afectos a la póliza en sede del tomador. Y por tanto, un Unit Link está plenamente sometido a este impuesto, al autonómico y al estatal. Cuando ha hablado de planes de pensiones o previsiones vitalicias, en mi opinión también. Una renta vitalicia está absolutamente, tiene un valor actual o un valor de rescate. Es un activo que no está exento del impuesto sobre el patrimonio y no está exento del impuesto sobre las grandes fortunas. Y por tanto, ambos tipos de activos, rentas vitalicias y seguros de vida con beneficiarios irrevocables, quedan expuestos a este impuesto porque ya lo estaban al impuesto de patrimonio. No es una novedad esta figura. Bueno, la verdad es que esta pregunta la han hecho antes de que llegaras a la última diapositiva, pero pues si quieres completar algo más. Dice, esta normativa no podría cuestionarse por afectar a la financiación de las comunidades autónomas y a la planificación de sus ingresos. Bueno, como digo, los ingresos los pueden seguir planificando. Mañana puede llegar a Madrid y decir, yo pongo un 4% de impuesto de patrimonio y además lo cobro. Esta ley no limita en nada las competencias normativas autonómicas, en nada. Es más, ni siquiera deja fuera de juego las bonificaciones en la cuota que han hecho algunas comunidades autónomas. Cuando digo que no las deja fuera de juego es que hemos visto cómo juega el límite. Es que en Madrid yo voy a pagar la cuota de este impuesto del estatal reducida en un 80% porque tengo en cuenta la cuota íntegra autonómica, cuota íntegra que no se paga. Entonces, como digo, yo no veo ilegalidad en esta norma. Que hubiera sido más razonable plantear el debate de una reforma del sistema de financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sí. Que creo que el Estado tiene capacidad armonizadora por esta vía y no ha tocado las competencias normativas de las comunidades autónomas, también. Y sé que esto no es popular, porque hay gente además que dice con mucho énfasis, defiende otras cosas. A mí me encantaría defenderlo, pero cuando tengo que dar un criterio jurídico legal a alguien que se va a plantear la cruzada de un pleito, que además no voy a llevar yo, y donde yo solo tengo un interés científico, solo científico, porque hay otros sectores de actividad que tienen un interés crematístico en estos pleitos, ¿no? Yo no le veo mucho recorrido a eso. Nos preguntan también, Carlos, te preguntan, ¿los dividendos de una empresa familiar merman la capacidad de reducir la cuota de impuesto de patrimonio o impuestos sobre las grandes fortunas igualmente? Sí. Pues ya que he sido muy rotundo, Sí, igual que cualquier dividendo. Me da lo mismo que venga de Santander, de BBVA o de Iberdrola. Un dividendo implica más renta. En ese límite del 60 implica volcar renta en la base. Si el IRPF se lleva un trozo pequeño, lo de pequeño lo digo con perdón, un veintitantos, y yo tenía la cuota de patrimonio estrangulada por límite, cada euro que vuelco en forma de dividendos me aumenta la cuota de patrimonio. Me merma la capacidad de aplicar el límite y reducir la cuota de patrimonio. ¿Podría suceder en esta guerra como algunas comunidades autónomas que estas comunidades autónomas, Madrid, por ejemplo, decidiese elevar los tipos de gravamen, así como el porcentaje de bonificación, para anular el impacto del impuesto estatal?
Posible es todo. Vamos a ver. El espectáculo sería dantesco. Yo estaba hace un rato, ¿no?, hablando de que a mí la norma no me parece ilegal. Y si esta norma no es ilegal y el Estado tiene esta cierta facultad armonizadora, y digo, si eso fuera así, lo que no puede ser legal es que la capacidad armonizadora y la capacidad legislativa del Estado quede cercenada por las comunidades autónomas por la puerta de atrás que limiten al Estado su capacidad normativa. Por tanto, no me parecería ni la vía de resolver el problema ni jurídicamente aceptable, y además plantearía una encrucijada tremenda para los ciudadanos. Iba a ser un lío tremendo. Yo no lo veo. Y cuando has dicho, Gonzalo, dice incrementar la tarifa de patrimonio, Madrid tiene la misma que este impuesto. Madrid tiene el 3,5 de tarifa para más de 10 millones de euros. Para quedarse con esta cuota no tiene que aumentar nada la tarifa. Nada. Lo que tiene que es eliminar la bonificación. Es decir, bonificado hasta el 100%. No se trata de aumentar la tarifa. No me hace falta aumentar la tarifa para dejarle a Sánchez o a los presupuestos estatales sin el ingreso. Lo que tengo es que eliminar la bonificación. Entiendo que la pregunta que hace el oyente va por otro lado. Y es que se oye en mentideros que Madrid se estaba planteando devolver este impuesto. Dice, bueno, pues yo hago un impuesto más grande, elimino la bonificación y lo que hago es lo devuelvo mediante una deducción en cuota en IRPF. O sea, os lo cobro y os lo devuelvo vía deducción en IRPF. A mí ni me parece ortodoxo ni presentable eso por parte de la Comunidad de Madrid. Pero es que además tengan en cuenta una cosa, es que de la cuota de IRPF Madrid tiene la mitad. Es que la capacidad de recuperar una cuota astronómica de impuesto de patrimonio en una deducción en cuota autonómica, que es el 50% del IRPF, es muy limitada. ¿Qué podría hacer Madrid? Y ya haría daño al Estado sin llegar a nada que fuera, pero en fin, sigue siendo un poco una medida poco ortodoxa. Subir la tarifa de IP, siguiendo bonificando la cuota, sigue con la bonificación en la cuota. Si yo subo la tarifa de IP, me va a salir una cuota interautonómica más alta, que va a cercenar todavía más la capacidad de que entre el estatal, porque hay un límite del 60. ¿no? Pero, en fin, vamos a ver qué pasa. Primero, Madrid necesitaría capacidad para reaccionar. Y cuando digo la necesitaría es que esta norma todavía no ha terminado. Digo la estatal. Está en tramitación. La comunidad autónoma, en fin, no nos va a hacer esto por decreto ley. Tendrá que tener tramitación parlamentaria. El final de esta norma lo vamos a ver al final del ejercicio. Yo creo que para el 22 pues no hay casi capacidad de reacción legal, ¿no? Y desde luego estas medidas de que por la vía legislativa cercenemos la capacidad del Estado de armonizar me parecen tan poco ortodoxas o más o menos ortodoxas que el Estado no haya ido por la vía de modificar el modelo de financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En fin, todo es posible. Los políticos no dejan de darnos sorpresas y lo que ayer uno pensaba que era inviable desde el punto de vista de su presentación a la opinión pública, pues todos los días la vergüenza ajena existe poco y, en fin, vemos cosas de este tipo, ¿no? Pero no me parece la vía y no creo que se termine articulando por esa vía al final, ¿no? Tenga también en cuenta una cosa, el que hacía esta pregunta, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que va a llevar esto a los tribunales. En el momento en que haga eso no tiene nada que llevar a los tribunales. ¿No? Pues bien, en el momento en que ya aumente su cuota de IP, ya ha dejado fuera de combate si el Estado podía o no establecer este impuesto. Esto que se ha dicho tanto que era ilegal, pues esperemos a que se pronuncien los tribunales. Desde luego, si la vía es ahora te lo voy a cobrar yo y te lo voy a cobrar yo en mis competencias autonómicas, hemos roto la posibilidad de un pleito, ¿no? Porque Madrid tiene competencia para cobrar el impuesto. Por supuesto que la tiene. Madrid, Andalucía y todas. Gracias, Carlos. Bueno, acaba de escribir además la persona que ha hecho la pregunta.
diciendo que exactamente se refería a la interpretación que has hecho, o sea que estupendamente. También hay varias personas pidiéndonos el documento proyectado. La verdad es que la asistencia a estas conferencias es anónima y, por favor, la fórmula será que se pongan en contacto con su banquero a partir de mañana y sí, se la puede hacer llegar sin ningún problema. Por supuesto. Paso a hacerte ya otra pregunta. Los primeros 3 millones de euros quedan sin tributar y además hay que tener en cuenta que para residentes en España los 700.000 euros, hay 700.000 euros de mínimo exento más. En su caso, la exención de la vivienda habitual hasta 300.000 euros, con lo cual la base liquidable llega hasta 4 millones de euros. Sería cero. ¿Es esto correcto? Sí, o sea, vamos a ver, todo depende de que uno tenga o no vivienda habitual. Como digo, la base imponible, la base imponible es después de las exenciones, Gonzalo. Todo el mundo, el número que se hace es, bueno, ¿qué es lo que no tributa? 3 millones de mínimo exento, los 700.000 de... 3 millones porque la tarifa hasta 3 es cero, perdón, ¿eh? Los 700.000 de mínimo exentos más 300 de la vivienda habitual, 4 millones. Bueno, pueden no tributar 100. A lo mejor yo tengo una participación en una empresa familiar que vale 100 y esa está antes de todo. Después de esos 100 exentos, empiezo a contar lo que tributa, ¿vale? Y en esos 100 exentos estará la vivienda habitual, los planes de pensiones, la empresa familiar, si la tengo o no la tengo, la vivienda habitual, en fin, hay algunos que vivimos de alquiler, ¿no? Digo que todo eso está antes, que base imponibles después de exenciones y que exenciones puede haber, no hay ningún límite cuantitativo. La hay para la vivienda habitual, que son 300. Para la empresa familiar pueden ser 100, 50, 80. Planes de pensiones, pues dependerá del importe que tenga cada uno. Patrimonio histórico artístico inscrito en el registro de bienes de interés cultural, el que tenga cada uno. Por tanto, no es una cuestión de cuantías. Digo que las exenciones van primero y que por encima de todo lo exento, lo que no tributa son 3,7. Por encima de todo lo exento. No sé si esto Sí, responde a Carlos, la pregunta. hay otra pregunta que es muy similar, que dice que está referido a esto, que es ¿cuándo hay que presentar el impuesto? Si la diferencia entre bienes y deuda es superior a 3 o bienes y deuda menos bienes exentos menos reducción del 0,7 sea superior a 3. Estamos hablando de la presentación solamente. Sí. Vamos a ver. A diferencia de lo que ocurre con el autonómico, este impuesto solo hay que presentar la declaración solo cuando sale a pagar. ¿Vale? A lo mejor tengo 100 millones y no sale a pagar porque la cuota autonómica me lo absorbe. Este impuesto, la declaración solo se presenta cuando sale a pagar. A diferencia con el impuesto autonómico, hablo de estatal y autonómico para entendernos mejor. En los impuestos de impuesto patrimonio autonómicos hay una norma que te dice que siempre tienes que declarar cuando sale a pagar, incluso cuando no saliendo a pagar, Madrid y Andalucía, tienes un valor de activo superior a 2 millones de euros. Aquí no. Aquí la obligación de declarar solo existe cuando hay obligación de pago. ¿Vale? Lo que hay que hacer es hacer la liquidación y si me sale a pagar con 2 euros, tengo que presentarla. Si no me sale a pagar, no la presento. Muy bien. Nos preguntan, ¿están exentas de este impuesto las comunidades que tienen el de patrimonio o es adicional? Por ejemplo, Valencia. No. Me he explicado mal, porque este impuesto es complementario al de patrimonio. En todas las comunidades hay impuesto de patrimonio, incluido en Madrid, aunque bonifique la cuota, e incluido Andalucía, aunque bonifique la cuota, ¿no? Impuesto de patrimonio hay en todas las comunidades. En Madrid y en Andalucía se pagaba cero. En Valencia se paga y muy elevado. Lo que habrá que hacer para ver si hay que pagar o no este impuesto, el esquema que he dicho. Yo tendré que hacer la liquidación del estatal, ver los límites de cuota íntegra por estatal que tengo y después deducirme la cuota autonómica. Si la cuota autonómica es superior a la cuota del estatal, pues no pago estatal. Si la cuota del autonómico son 5 y la del estatal son 6, pues tengo que ingresar uno al estatal. Este impuesto no aplica solo en las comunidades en que no hay patrimonio. Este impuesto aplica en todo el territorio del Estado. Lo que es muy importante es el juego de los límites, ¿vale? Y no se paga cuando la cuota autonómica te absorbe a la estatal. Y esto es un tema de límites de renta y hay que hacer los números de cada caso concreto, ¿vale?
De hecho, Valencia no tiene, si mal no recuerdo, y ya luego me disculpen si me equivoco, pero yo creo que Valencia no tiene tarifa autonómica propia en el impuesto de patrimonio, es la estatal. ¿Esto quiere decir que el impuesto no lo aplica? Insisto, el impuesto aplica en todo el territorio nacional. Otra cosa es que no se pague porque la cuota autonómica sea superior. Como me deduzco la autonómica del estatal, pues si la autonómica es superior, el estatal va a ser 0. Pero aplicar, aplica. Otra cosa es que con la mecánica de liquidación y la deducción del autonómico no salga a pagar. Muy bien, gracias, Carlos. Nos preguntan también si el 20% de la cuota íntegra es superior a la cuota íntegra del IRPF, ¿podemos hablar de confiscación y, en este caso, de la ilegalidad de la confiscación? Pues mire, a ver cómo lo digo para que se entienda bien, ¿no? Yo creo que, ya no con la cuota de IRPF, yo creo que el impuesto de patrimonio, el tradicional, no hablo de este nuevo, del estatal, ¿no? Yo creo que en ciertos casos sí es confiscatorio. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional hasta el momento ha mareado la pelota y no se ha pronunciado sobre esto. ¿Y por qué digo que es confiscatorio? Vamos a ver. El impuesto de patrimonio tiene que poderse pagar con la renta. Con la renta. No vendiendo cosas. Tiene que caber en mi renta. Y eso es lo que articula o fundamenta el límite del que hemos hablado. La cuota de patrimonio más la de renta no puede ser del 60% de mi renta para poderlo pagar con la renta. En todo lo que la cuota de patrimonio exceda de eso, empiezo a reducirla con un máximo de un 80%. Bueno, pues para mí tan confiscatorio es la cuota mínima como la máxima. Es decir, un señor que tiene renta 0 y que tiene una cuota de patrimonio después de reducción de 500, a mí qué más me da que la cuota íntegra fueran 2.000. La cuota reducida, 2.000, en fin, el impuesto sería 400 el 20%, ¿no? La cuota íntegra 2.000. La cuota reducida máxima 400 y tiene renta 0 y tiene que vender activos. Hombre, tan confiscatoria es la cuota mínima como la cuota del 100%. Pero, en fin, estos son palabras mayores. Llevamos hablando de este tema desde que nació el impuesto extraordinario del patrimonio. Yo tenía pantalón corto. Y digo pantalón corto. Estamos hablando del año 77 de un impuesto que se llamó impuesto extraordinario del patrimonio, que tenía un carácter censal, que venía para venir e irse, y ahí sigue. Y llevamos hablando de este problema, del exceso de presión fiscal por este impuesto desde entonces. Lo que es de un fariseísmo extraordinario, pero así es la política, es fijar tipos de un 3,5. Lo que habría que hacer es un impuesto que quepa en la renta. De hecho, entre todos los españoles, todos los que me oyen y todos los que no nos oyen, hemos pagado un informe a un comité de expertos designados por alguien para que analizara todo esto. Y después de haber gastado dinero y haber pagado ese informe dice que el impuesto de patrimonio no puede moverse entre más de un 0,5 y un 1. Y lo primero que ha hecho el presidente es subirlo a un 3,5. En fin, hay cosas que son difíciles de entender, ¿no? Para mí tan confiscatoria es la cuota mínima como la cuota entera. Cuando no tengo dinero para pagar esa cuota mínima y tengo que vender, hay confiscatoriedad. El Tribunal Constitucional ha echado balones fuera y ha dicho que la constitucionalidad no se puede mirar respecto de la confiscatoriedad, respecto de una figura tributaria aisladamente considerada, sino del sistema tributario en su conjunto. En fin, que viene a decir que aunque un impuesto, uno, te obliga a vender porque no quepa en la renta, que eso no es confiscatorio, ¿no? Pero, en fin, mi modesta opinión, como digo, una persona que tiene de renta 10 y una cuota de patrimonio de 100, o de renta 100 y una cuota de patrimonio de 200, después de la reducción, una cuota reducida de 200, tiene que vender patrimonio para el pago del impuesto. Y eso es confiscatorio. Y esa figura impositiva lo es. Yo ya el sistema en su conjunto no lo sé. Pero esta es una opinión personal y, como se puede imaginar, pues llevamos hablando de esto pues más de 40 años y está sin resolver. La cuota mínima de patrimonio ahí está. Y puede no caber en la renta, por supuesto. Carlos, te voy a hacer ya las dos últimas preguntas para no alargar demasiado este evento más allá de la hora y media. La primera de ellas es
¿Cómo se tributa estando casado en régimen de gananciales? Pues por todo lo que es patrimonio ganancial, la mitad para cada uno. La mitad está en la base de cada uno. De los bienes que sean gananciales. No puede estar casado en gananciales y puede tener una parte que ha adquirido por herencia, esa es privativa, ¿eh? Pero el patrimonio ganancial, 50% en cada cabeza. En términos de base. Y la última pregunta ya que te hago y refundo dos es cómo se valoran los bienes inmuebles y los rústicos en el nuevo impuesto y si son deducibles los planes de jubilación. Vamos a ver, la verdad que es una pregunta amplia. ¿Cómo se valoran los inmuebles? Igual que en patrimonio. Igual, y no voy a dejarlo aquí. La norma de impuesto de patrimonio utiliza 3 valores, el mayor de 3. El comprobado o el valor de referencia, el comprobado por la administración cuando voy a comprar y pago transmisiones patrimoniales, si me comprueban el valor o si no pongo, o si hay un valor de referencia, ese es el valor mínimo. El precio de adquisición o el valor de adquisición, el mayor de 3. Perdón, el comprobado por la administración, el precio o el catastral, ¿vale? El mayor de 3. Voy a escribir un artículo divertido y no me quiero extender sobre esto porque ahora resulta que la Administración Tributaria está diciendo que el impuesto de transmisiones patrimoniales que le hemos pagado a ellos o el IVA que le hemos pagado a ellos y que tienen en su bolsillo forma parte de nuestro patrimonio en la valoración de bienes inmuebles a efectos de este impuesto. Es una broma de mal gusto, pero sí cambiaron la doctrina desde el 17 hasta hoy y ahí lo tienen. La norma de valoración a efectos del impuesto de patrimonio y del impuesto extraordinario de las grandes fortunas es la misma y es el mayor de 3. El comprobado, el precio o el catastral. ¿Vale? Y la segunda pregunta, Gon, que se me ha ido un poco... Eran los planes de jubilación. Vamos a ver. Planes de jubilación es un concepto muy amplio y coloquial y de calle. ¿No? Lo que está, y lo digo porque cada vez que alguien viene y me dice voy a rescatar un plan de pensiones, luego no es un plan de pensiones. En fin, todo esto tiene su incidencia, ¿no? Lo que está exento, lo que se han mantenido en este impuesto es un cálculo del que había, del de patrimonio, ¿no? Y muchos instrumentos de previsión social están exentos en impuesto de patrimonio. Lo estaban en el de patrimonio y lo van a estar bajo este. Pero hay que mirar la letra pequeña. ¿Qué llamamos plan de jubilación? Pues lo tengo que ver. Normalmente, y lo digo porque estos seguros colectivos de tributación diferida y tal, pues no están exentos. Esto hay que mirar la letra pequeña. La letra pequeña. En la ley de patrimonio, como digo, esta no contiene ninguna novedad. Tiene 6 apartados sobre instrumentos de previsión social exentos. Y son los que son, no son más. Y cuando hablamos de plan de jubilación, pues no es un concepto jurídico. Tendría que ver de qué instrumento de previsión estamos hablando. Si hablamos de un seguro de jubilación para directivos, pues no está exento. De hecho, ni siquiera ha tributado en IRPF todavía. Pues Carlos, hemos terminado con esta pregunta. Muchas gracias, Carlos, y a todos ustedes por su presencia. Buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Gonzalo, por dirigir el evento y, por supuesto, muchísimas gracias a todos nuestros clientes y participantes. El evento está hecho por y para ustedes y sin ustedes no tendría sentido y, por tanto, vaya nuestro agradecimiento por delante. Un cordial saludo para todos.